de poder estar en la iglesia de Burgos y poder disfrutar en una iglesia donde las 2 veces que el Señor me ha llevado he podido salir transformado. Primeramente porque ha estado el Señor siempre, y segundo porque he conocido gente maravillosa. Gente maravillosa como nuestro hermano Jesús, el responsable, nuestro hermano Príncipe, y también pues nuestro hermano Señorito, y como no a los muchachos del coro y a muchos más hermanos. Hemos salido bendecidos cada vez que he podido estar allí. Y en esta noche el Señor me da este privilegio, y por siempre, Señor, sé que cuando lo hagas me hará bien. Y hoy tu iglesia de Burgos necesita que tú le hables, Padre, por medio de tu palabra, por medio de tu siervo. Por eso levantamos nuestras manos delante de ti y te cantamos: háblame y rompe por favor este silencio, que necesito oír tu voz de nuevo. Oírte hablar me hace sentir contento. Háblame, oh Dios mío, regáñame si crees que lo merezco, que al recibir tu vara estoy dispuesto. Por eso te lo pido de verdad, Señor. Háblame, Señor. Oh, necesito que me hables al corazón, Espíritu Santo. Bendigo tu palabra, que es la que renueva, la que limpia mi corazón. Espíritu Santo. Estos días atrás venía el Señor hablándome y me decía: Señor, háblame. Señor, necesito oír tu voz. Y me venía la voz del Espíritu Santo y me decía: ¿quieres que te hable, José Manuel? Y yo le decía: sí, Padre. Dice: pues lee la Biblia. Digo: ¿quieres escuchar alguna profecía, José Manuel? Yo: sí, Señor. Dice: pues lee la Biblia. ¿Quieres que te hable sobre el divorcio, José Manuel? Digo: sí, Señor. Pues lee la Biblia. ¿Quieres que te hable de mi persona? Digo: sí, Señor. Dice: pues lee la palabra. Muchas veces queremos que el Señor nos hable, y yo soy uno de ellos que está muy confundido siempre. Yo quiero que el Señor me hable con un sueño, una visión, que sí que está bonito. Pero si quieres que hoy el Señor te hable, abre la Biblia. Espíritu Santo, iglesia de Burgos, si quieres escuchar la voz de Dios, solamente que hay que leer la palabra. Y hay una promesa que hoy se me entra en mi corazón. Una promesa, un texto que yo hace tiempo que lo decía, pero hoy abro mi corazón con confianza con la iglesia. Y yo creo que ese texto me habla mucho hoy por lo que estamos viviendo. Y era: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, porque yo os haré descansar. ¡Wow! Digo: gracias, Padre. Porque hoy tú tienes brazos para abrazarnos a todos, Señor. Por eso, Señor, hoy mis lágrimas caen delante de tu presencia, porque tengo necesidad de ti. Señor, tengo sed de ti, y en mi carne te anhela, para ver tu gloria y tu poder.
Tengo sed de ti y en mi carne te anhela. Quiero ver tu gloria y tu poder. Por eso, Padre, siempre has estado a mi lado. Nunca me has abandonado. Nada debo de temer. Siempre has estado a mi lado. Nunca me has abandonado. Ya no tengo que temer. Señor, tú que has sido mi socorro, y a la sombra de tus alas siempre me refugiaré. Señor, tú que has sido mi socorro, y a la sombra de tus alas yo me refugiaré. Mis labios te alabarán, papá, en tu nombre alzaré mis manos, me librará del desierto abrazado. Mi alma se rinde delante de ti, mis labios te alabarán, y en tu nombre alzaré mis manos, me librarás del desierto abrazado. Por eso, como decía al principio, hay familias que están pasando por ese desierto, por un desierto de enfermedad, por un desierto a través de este virus que está maltratando a muchas familias. Pero tú estás con nosotros, Señor. Espíritu Santo, te pido por la iglesia de Burgos, Padre, para que tú la protejas, Señor, para que tú la bendigas. A todos mis hermanos, Señor, y mis hermanas, Jesús, bendice al siervo que tienes plantado en tu pueblo, nuestro hermano Robert, Señor. Bendícelo cada día y dale fuerzas. Oh, te alabo, mi alma te alaba. Estás aquí, Señor. Oh, hay una alabanza que me hace tanto bien. Puedo decir en este tiempo: te adoraré todos los días de mi vida. Te adoraré para los restos de la vida. Te adoraré con herida o sin heridas, porque en una cruz por tu muerte diste vida. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Puedes cerrar tus ojos conmigo y cantar al Señor. Te adoraré todos los días de mi vida. Te adoraré para los restos de la vida. Te adoraré con herida o sin heridas, porque en una cruz por tu muerte diste vida. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. 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 Tú viniste a mí
sin yo merecerlo. Tú eres el dueño de mi corazón. Tú viniste a mí sin yo merecerlo. Tú eres el dueño de mi corazón. Y esto me rompe el corazón cuando dice así: te amamos con el alma y con el corazón, pues tú eres mi Padre bueno, eres mi Dios eterno. Te amamos con el alma y con el corazón, pues tú eres mi Padre bueno, eres mi Dios eterno. Amén, amén y amén. Que el Señor os bendiga a todos. Es una bendición poder estar aquí, porque aunque no estemos en persona, pero sí hoy estamos conectados todos a un mismo espíritu. Amén. Que el Señor os bendiga, iglesia del Señor, y a ver si esto pronto acaba y me da el Señor el privilegio de poder estar otra vez con vosotros, compartiendo cultos de adoración para darle la gloria a aquel que nos ama tanto, aquel que en esta noche me da la oportunidad de poder nombrar su nombre. Que el Señor os bendiga mucho, iglesia de Burgos, y me despido de vosotros porque ahora tengo un zón a las 11 de la noche. Amén. Que el Señor os bendiga mucho y solamente quedaros con esta: seguir clamando en casa. Que aunque a lo mejor el enemigo ha querido cerrar los locales, pero hoy la iglesia sigue activa en casa, levantando un altar de agradecimiento al Espíritu Santo. Que el Señor os bendiga y un abrazo para todos, familia. Amén. Que Dios os bendiga a todos. Deseo que la gracia de Jesucristo esté con vosotros y en vuestros hogares. Son días tristes, hermanos, los que estamos pasando. Son días muy difíciles. Estamos separados en la distancia, pero la Biblia dice: un Señor, un Espíritu, una fe, un bautismo. A través de la persona del Espíritu Santo, aunque separados físicamente, estamos unidos y somos uno en su presencia. Escuchar a nuestro hermano alabar a Dios es como un bálsamo que trae alivio al alma y al corazón. Y le rogaba al Señor en esta noche que de la misma manera su palabra en esta noche fuera también como un bálsamo que ayude a curar las heridas, que quite la desesperación y sobre todo, hermanos, que produzca fe, que fortalezca nuestra fe, pues es la palabra el origen de la fe y también el origen de su fortaleza. Me gustaría compartir con vosotros unos pasajes de las Escrituras que están en el libro de Génesis, capítulo 22, verso 1. Dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enabardó su asno, y tomó consigo 2 de sus siervos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo.
y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos fueron juntos. Todos conocemos esta historia y este pasaje nos es muy conocido. Cuando Dios le dice a su siervo: toma a tu único hijo, a Isaac a quien amas, y ofrece en el lugar que yo te diré, el mandato divino produjo algo dentro de Abraham. Abraham sabía que este mandato, esta orden, era algo raro y extraño en Dios. Primero, el alma de Abraham se desgarró ante el conflicto interior producido entre la lucha de su amor paternal y su obediencia a Dios. Era una lucha de instinto contra mandato, pues si Abraham era un buen padre y no obedecía a Dios, matando a Isaac en holocausto, hubiera inmediatamente dejado de ser un buen siervo. Y si hubiera sido un buen siervo y mata a su propio hijo, esto le hubiera llevado a ser un mal padre. Por lo tanto, en el interior de Abraham se produjo la lucha del instinto paternal contra el mandato divino. Segundo, el mandato divino le parecía extraño a Abraham, pues ya sabía Abraham que a Dios no le agradaba el concepto pagano de ganar el favor de los dioses sacrificando seres humanos. Hubo un tiempo cuando Abraham era un pagano, como muchos de su época, que adoraba y servía a dioses desconocidos. Pero cuando Dios se reveló a él, también le mostró que el concepto pagano de sacrificar seres humanos para ganar el favor de los dioses era algo que Dios aborrecía. Por lo tanto, cuando Dios le dice: coge a tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y ofrécelo en holocausto en el lugar que yo te diré, lo que Dios le está pidiendo en ese momento chocaba con todo lo que Abraham conocía de Dios. Tercero, Dios no le dio ningún tipo de explicación ni de razón que respaldara su pedido, como había hecho anteriormente cuando animó a Abraham a expulsar a Ismael. Ustedes saben que hubo un momento donde Ismael, el hijo de la esclava, se burlaba del hijo de la libre, Isaac. Y aquí que Sara le dice: echa al niño y a su madre de casa, pero la Biblia nos especifica, y esto le pareció muy grave a Abraham por cuanto Ismael también era su hijo. Pero fijaos qué ternura y comprensión divina. Dios habla a Abraham y le dice: hazlo, porque no puede heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y no te preocupes, pues yo haré una gran nación de Ismael y le bendeciré. Cuando parece ser que Dios le da esta pequeña explicación a Abraham, en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones, esa pequeña explicación trae alivio. Pero a diferencia de esta vez, cuando Dios le dice: sacrifica a tu único hijo, Isaac, a quien amas, Dios no le da ningún tipo de explicación ni por qué está haciendo ese pedido. Por lo tanto, el mandato también era contrario a la promesa divina, pues Dios le había prometido a Abraham: solamente en Isaac te será dada descendencia. Escuchar, Dios no le dijo a Abraham: yo multiplicaré tu descendencia, con lo cual hubiera estado implicado, pero no explicado, que si hubiera muerto Isaac, Dios todavía podría sacar descendencia de Abraham. Pero eso no es lo que Dios le dijo. Dios le dijo: en Isaac te será dada descendencia. Y el mismo que prometió es el mismo que dice ahora: mata a tu hijo. Parece ser que en este pasaje
Dios estaba contra Dios. La fe luchaba contra la fe y la promesa se enfrentaba al mandato. Era todo una confusión. Nosotros ahora, miles de años después, sabemos a través de las Escrituras que el propósito de la prueba era aumentar la fe de Abraham. Y escuchar, aunque Abraham no entendió la razón del mandato de Dios, la Biblia dice que le obedeció al instante. Pensó que la única solución era esta. La Biblia dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Abraham llegó a creer que la única explicación de ese puzzle divino era creer en la resurrección de entre los muertos. Pero hay un problema, hermanos. Para nosotros, el hecho que hizo Abraham, lo que creía de creer en la resurrección de entre los muertos, nos es muy sencillo. Ustedes saben que en las Escrituras hay un principio bíblico llamado principio de la mención progresiva. Esto significa que la revelación, Dios ha ido aclarando progresivamente cualquier tema a medida que la palabra divina lo desenvuelve. Esto significa que lo que nosotros sabemos de Dios y entendemos de Dios no lo hemos conocido de una sola vez. Lo que conocían los patriarcas no es lo mismo que conocemos nosotros, porque Dios se ha estado revelando al hombre a través de un periodo aproximado de 1400 años y unos 40 autores diferentes. Dios ha revelado su palabra para su pueblo, donde se explica todas las columnas y todo lo necesario para que el hombre sea salvo y sea un hombre perfecto, preparado para toda buena obra. Esto implica que en los tiempos de Abraham todavía no había sido revelada la doctrina de la resurrección de entre los muertos. Cuando estudiamos esta doctrina nos damos cuenta que no fue hasta la deportación a Babilonia, cientos de años después, que se empezó a definir esta doctrina. Tanto es así que ustedes saben que en los tiempos de Jesús los saduceos no creían en resurrección ni espíritu. No fue hasta la deportación de Babilonia. Y usted dirá, ¿y Job no dice, yo sé que después de deshecha esta mi piel he de ver a Dios? En mi carne he de ver a Dios. ¿No está hablando ahí de la resurrección? ¿Y qué pasó en el capítulo 42 del libro de Job? Cuando Job fue sanado, restaurado, y vio a Dios que descendía en un torbellino en el capítulo 38, 39, 40, 41 y 42. Pero bueno, también dice las Escrituras en el libro de Daniel que aquí que los santos y los justos resucitarían, capítulo 12, verso 1, 2 y 3. Tú lo estás diciendo en el libro de Daniel, en el tiempo de la deportación a Babilonia. Y esos versos de los salmos que habla de la resurrección, tú lo estás diciendo, los salmos en los tiempos de David, cientos de años después de Abraham. Lo que creían en los tiempos de los patriarcas, lo que voy a decir ahora, no es la verdadera doctrina, pero es lo que ellos creían ante la falta de revelación divina como nosotros tenemos. La cosmovisión en los tiempos antiguos era esta. El reino de los muertos era la mansión común de los difuntos, tanto de los piadosos como de los impíos. Se estaba muerto y sin embargo se tenía una consciencia. El alma vivía en el polvo y allí se estaba sin alegría y sin placer.
Para ellos, el reino de los muertos era como un país delimitado por corrientes de aguas, como una ciudad amurallada o como una fortaleza cerrada con cerrojos, pues del Seol, decían, nadie regresa. Era como una cisterna, una cueva profunda o una sima que todo lo devoraba. ¿Dónde estaba para los antiguos patriarcas el Seol? Para los antiguos, la tierra era un disco plano que se sujetaba sobre columnas inmensas encima de un inmenso océano. Y allí, debajo de ese mar, en la profundidad de lo seco, estaba el Seol. Nada más hondo, nada más silencioso, nada más oscuro que el Seol. En medio de su tiempo, Abraham, sin tener todavía la revelación de la verdad de la resurrección, ¿cómo entonces llegó Abraham a creer en algo que todavía no había sido revelado? La clave está en el libro de Romanos, capítulo 4, verso 16. Y dice Pablo, inspirado por el Espíritu: Él, hablando de Abraham, es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas naciones. Y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y escuchar, porque aquí está la clave. Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, ni tampoco se debilitó por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aquí vemos los dos motivos por los cuales Abraham creyó en la doctrina de la resurrección sin haber sido revelada todavía a él ni en su tiempo. Primero, Abraham pensó, dice la Biblia, es lo que dice las Escrituras en los pasajes que hemos leído, y pensó. Él no conocía al Dios que resucitaba de entre los muertos, pero echó un vistazo a su vida y a lo que Dios había hecho en él y en su mujer. Escuchar que cuando Dios llamó a Abraham, según el tiempo de aquella época, que sabemos que vivían mucho más que ahora, según el baremo de tiempo de aquella época, cuando Dios llama a Abraham, Sara, su esposa, era estéril. Y Dios tenía ya planeado darle un hijo, pero escuchar, no se lo concedió cuando conoció al Señor, cuando eran relativamente jóvenes. Pues si Dios hubiera hecho esto, podría haberse atribuido a la acción natural el nacimiento de Isaac. Por eso Dios no esperó a los 60 años, ni a los 70, ni a los 80, ni a los 90, sino que esperó a que Abraham tuviera 100 años, según sus propias palabras, siendo de casi 100 años, estando ya como muerto. Y no le dio hijo a Sara cuando tenía 50, ni 60, ni 70, ni 80, sino cuando tenía 90. 90 años de evidencia demostrada no solamente de la edad, sino de su esterilidad. Había quedado demostrado que era imposible, por el proceso natural, que este matrimonio y que esta mujer tuviera un hijo. Pero cuando Abraham está casi muerto y Sara está casi muerta y encima estéril, la Biblia dice que Dios les concedió a Isaac. En otras palabras, si estando Abraham y Sara medio muertos y ella estéril, Dios de los que estaban medio muertos y secos
hizo el milagro de la concepción y el nacimiento de Isaac y sacó vida, pensó Abraham: no conozco al Dios que resucita al muerto, pero sí conozco al Dios que de lo que está muerto y estéril saca vida. Por eso dice el verso: y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, Isaac, como si fueran. Y escuchar, y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Meditando esto, Abraham pensó que si Dios había podido sacar vida en medio de aquello que estaba medio muerto y en medio de aquello que era estéril, también podría resucitar a su hijo. Porque pensó, si Dios hizo esto, que era un milagro terrible, sacar vida de entre lo que está medio muerto y estéril, también Dios puede ser poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Y un segundo motivo. Dice la Biblia, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Sabía que tenía un Dios que era incapaz de mentir. Y ese Dios que nunca miente, le había dicho: en Isaac te será dada descendencia. No dijo: yo te voy a dar descendencia, sino en Isaac. Y eso le llevó a una segunda conclusión: mi Dios es un Dios que no miente, no puede mentir. Y me ha dicho que en este que yo voy a matar, en él me va a dar descendencia. Y el saber que Dios no podía mentir, logró algo. Se fortaleció por la fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hay unos pasajes en Hebreos que me gustaría compartir. Y permítanme poner este ejemplo. Dice las Escrituras, un pasaje en Hebreos, pero os voy a decir un ejemplo para que me entendáis incluso un poquito mejor. Parece ser que el Dios Padre habla con el Dios Hijo y le dice el Padre al Hijo: Hijo, le he prometido a mi siervo Abraham que le voy a dar un hijo, pero quiero hacer algo más para que mi siervo me crea. Y el hijo le dice al padre: mira, padre, entre los hombres se estila una costumbre. Dime, hijo, ¿y qué costumbre es esa? Cuando un hombre habla con otro hombre y quiere que el que le escucha le crea, normalmente entre los hombres siempre se dice un juramento, para que por el juramento el que escucha crea lo que está diciendo. Y dice: por ama de esto o aquello, jura, y así el que le escucha cree lo que está diciendo. Y dice el padre: muy bien, hijo, para que mi siervo Abraham tenga más confianza, yo voy a jurar. Pero le dice el hijo: pero padre, hay un problema. Dime, hijo, cuando un hombre jura a otro para que le crea, siempre jura por algo o alguien más grande que él. Y el padre dijo: yo voy a hacerlo también. Y el padre miró hacia arriba, y no viendo nada ni nadie más grande que él, dice en el libro de Hebreos que le dijo a Abraham: por mí mismo he jurado, para que por la promesa y el juramento tengas ciertísima confianza. Y conociendo esto Abraham, que tenía un Dios que había sacado de entre aquello que estaba medio muerto y estéril vida, y conocía a un Dios que era incapaz de mentir, porque se lo había prometido y también se lo había jurado,
creyó y se fortaleció en la fe. Y llegó a una conclusión. Voy a poner a mi hijo en el altar. Le voy a atar con la cuerda y le colocaré encima de la leña. Atravesaré el corazón de mi hijo con el cuchillo. Veré cómo la vida se apaga en sus ojos. Después cogeré el fuego y le quemaré en holocausto. El cuerpo de mi hijo será quemado completamente en el altar. Pero cuando de mi hijo queden cenizas y pavesas y su cuerpo prácticamente haya desaparecido, el Dios que sacó vida de aquello que estaba medio muerto y estéril, y el Dios que no puede mentir, resucitará a mi hijo y me lo dará de nuevo. Por eso dijo a los criados al pie del monte: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Creer en el poder divino de la resurrección de entre los muertos fue la cumbre de su fe. Por eso Abraham es llamado Padre de todos nosotros y el Padre de la fe. Sin revelación en su tiempo de la doctrina de la resurrección, pero se fortaleció en Dios basado en dos cosas: lo que Dios había hecho en su hogar en el pasado, el saber que Dios no puede mentir, y ese Dios que había estado con él en el pasado y que nunca mentía, fue la base para fortalecer y creer en la resurrección de entre los muertos. Mirad, hermanos, escuchar esto. Abraham se apoyó en lo que Dios había hecho en su hogar para fortalecer la fe en una situación crítica en el presente. Se apoyó en que Dios no mentía, ni podía mentir, para fortalecer su fe en medio de la aflicción. Solamente os quiero recordar algo. Cuando nosotros estamos viendo la situación que estamos viviendo, esta pandemia mundial a causa del coronavirus, cuando vemos las pérdidas de seres queridos, las miles de personas que están perdiendo la vida, los millones de personas contagiados, cuando vemos que el mundo se está volviendo boca abajo, cuando creemos que ya no tenemos salida, cuando este mundo está entrando en desesperación, hermanos, tenemos que mirar al pasado y en el pasado encontraremos la respuesta. No es la primera vez que sucede esto, por desgracia. En el año 1918 y 19 se estima que unos 500 millones de personas contrajeron lo que ahora conocemos como la gripe española. De esos 500 millones de personas, 50 millones de personas murieron como resultado de esta terrible pandemia. Bueno, Raúl, ¿y qué tiene que ver esto que me estás diciendo con lo que estamos viviendo nosotros ahora? Como ustedes saben, nosotros somos pentecostales. El movimiento pentecostal nació en una iglesia de la calle Azusa, en Los Ángeles, en el año 1906. 12 años después, cuando estaban en pleno avivamiento, cuando estos hombres creían en 4 bases principales: que Jesús salva, basado en Juan 3:16, que Jesús volvería por su iglesia, basado en el libro de Tesalonicenses, que Jesús bautiza con el Espíritu Santo, basado en Hechos, y que Jesús sana, basado en el libro de Santiago. Estos hombres que compartían el mismo credo, la misma fe, la misma teología, que estaban en pleno avivamiento, pues solamente hacía unos 10 añitos que se habían convertido aproximadamente, estos hombres estuvieron en medio de esta terrible pandemia. En medio de una pandemia en la cual murieron 50 millones de personas. En aquel tiempo no había sello, no había internet, no había teléfonos, no había smartphone, no había televisión por cable, no había películas.
no había entretenimiento en las casas, la economía estaba prácticamente sin desarrollar comparada con la actual. Y estos cristianos, hermanos nuestros, con la misma fe, con la misma doctrina, sufrieron la peor pandemia de gripe hasta ese momento en la historia. Y escuchar, aunque ellos creían que Dios sanaba, jamás llegaron a afirmar que su fe en Dios les haría inmune a la enfermedad. Muchos contrajeron esta gripe, muchos de ellos murieron y sin embargo, los escritos que dejaron, porque vuelvo a decir, no tenían internet, continuaban proclamando a pesar de su enfermedad, a pesar de la muerte de muchos, que Dios era sanador y que Dios les iba a preservar a través de la gripe. Ellos escribieron y testificaron que en su fe en Dios, la oración y los ayunos les iban a ayudar a superar esa situación. Segundo, cuentan los escritos, los diarios de esta gente, que de la misma manera que nosotros, ellos tuvieron que interrumpir los cultos y los ministerios. Los cultos estaban cerrados, las reuniones de avivamiento fueron canceladas, los ministerios ya no viajaban de acá para allá para predicar y evangelizar. Los creyentes, siguiendo las pautas del Departamento de Salud, se encerraron en casa. No podían hacer cultos, no podían salir a la calle, no tenían ayudas del Estado. Pero ellos se quedaban en casa y escriben que lo que más les ayudó fue la palabra y la oración. Ellos lo pasaron hace 100 años. Nosotros lo estamos pasando ahora. Hermanos míos, no sé cuánto tiempo estarán cerradas nuestras iglesias. Las peores estimaciones dicen que muchos meses. Quizá salga una vacuna antes, no lo sé. Estamos viendo cómo mucha gente se enferma, a pesar de creer en Jesús, a pesar de tener la fe en el Dios verdadero, a pesar de que creemos de que Dios sana. Nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestra familia, los nuestros están enfermando. Muchos han partido. Sin embargo, de la misma manera que aquellos perseveraron en el pasado y lo lograron, de tal manera que el movimiento pentecostal no murió allí en esa pandemia, sino que se desarrolló. Y hoy en día el movimiento pentecostal, del cual nosotros somos parte, es la rama del cristianismo evangélico que más ha crecido en todo el mundo. Somos cientos de millones. Si esto pasó con nuestros hermanos, también va a pasar con nosotros. Si Dios estuvo con ellos, también está con nosotros. Nuestra comunidad puede experimentar pérdidas trágicas, pero también estamos escuchando testimonios de cómo Dios sigue estando y obrando entre nosotros. Necesitamos orar los unos por los otros. Necesitamos animarnos los unos a los otros. Necesitamos cuidarnos los unos a los otros. Por eso dice Corintios 10:13, porque no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser probados más de lo que podéis. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá una salida para que podáis soportar. Dios está con nosotros. Mira hacia atrás, mira hacia tu ayer. Sé que muchos de los que me escucháis habéis pasado lutos, habéis pasado necesidad, habéis pasado problemas y enfermedad. Y os digo algo, lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que Dios ha hecho en nuestros hogares, da testimonio que si Dios estuvo con nosotros en el pasado, también va a estar con nosotros ahora. La iglesia de Burgos es una iglesia experta. Ya no es la niña que era cuando empezó. Ya hace 50 años, y hermanos, en 50 años hemos sufrido muchas pérdidas. Muchos de los que empezaron ya no están.
Pero nosotros no nos rendimos ni tiramos la toalla. Hemos cogido el testigo de nuestros hermanos que ya no están, que han ganado la carrera, que están con el Señor en el cielo, y hemos dicho, si ellos corrieron la buena carrera de la fe, nosotros también, al igual que ellos, vamos a hacerlo. Porque no podemos rendirnos, no podemos abandonar. Ellos nos abrieron el camino, nos dieron ejemplo, para que ahora también nosotros, en este momento de dificultad, sigamos luchando. Mirad, hermanos, me gustaría terminar con estas palabras de esperanza. Ni aun la muerte, que es el fin de todo ser humano, el fin de toda esperanza, como decía Dante en la Divina Comedia. Pero para el creyente, la muerte no es el fin. Ya Cristo anticipó todo esto, y no solamente murió en la cruz del Calvario para derramar una sangre que limpiara nuestros pecados, sino que también resucitó de entre los muertos. Pablo dice, si no hay resurrección de entre los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó, no sirve para nada nuestra predicación ni nuestra fe. Porque si Cristo no resucitó, nuestra fe no sirve de nada. Todavía estaríamos en nuestros pecados. Y si solamente esperamos a Cristo en esta vida tan amarga y tan dolorosa, Pablo mismo dice que somos los hombres y mujeres más dignos de lástima de todos los hombres. Y hubiéramos sido hechos falsos testigos de Dios. Hermanos, os recuerdo que en esta tierra hay lugares que todos los años visitan millones de turistas para verlos. Las pirámides de Egipto. Cada año se calcula que más de 40 millones de personas van a verla. Y son famosas porque contienen los cuerpos momificados de los antiguos potentados egipcios. O la abadía de Westminster, en Londres, donde descansan los restos de notabilísimas personalidades inglesas, como Sir Isaac Newton. Todos los años van millones de personas a visitar el cementerio de Arlington, en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos, porque es reverenciado, por cuanto es el lugar de descanso de muchos americanos prominentes. Las pirámides de Egipto, la abadía de Westminster en Londres, el cementerio de Arlington en Estados Unidos, son visitados por millones de personas cada año. Pero escuchad, son visitados por lo que contienen. Las tumbas de los antiguos faraones, los restos de notabilísimas personalidades inglesas, o los cuerpos o el lugar de descanso de muchos americanos prominentes. Pero si usted coge un avión y va a un oscuro y polvoriento rincón de Palestina y se encuentra con la tumba de Cristo, la tumba de Cristo no es famosa por lo que contiene. La tumba de Cristo es famosa por lo que no contiene, porque si usted va a ese lugar, te tengo que decir que la tumba está vacía. Por eso cuando fueron las mujeres allí a ungir el cuerpo del Maestro, encontraron a unos seres angélicos que brillaban con el sol. Y todavía resuena 2000 años después las palabras de ese ángel. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque Cristo no está muerto, Cristo ha resucitado. Y si Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron fue hecho. Por lo tanto, si Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Si Él resucitó, no estamos en nuestros pecados, ni nuestra fe es vana. Y si Él resucitó, no somos hallados falsos testigos de Dios, sino que tengo que decir
en estos momentos, que Él nos ha limpiado con su sangre y que nos espera una vida más allá de esta vida. Si Él resucitó, también nosotros resucitaremos con Él. Por lo tanto, te digo que la muerte no es el extinguir de la luz de un cristiano, sino el apagar la lámpara, porque ha llegado el amanecer. Para los que hemos puesto la confianza en Jesucristo, la muerte no es como un alguacil que nos lleva a rastras al tribunal, más bien se asemeja a un sirviente que nos conduce a la presencia de un amoroso Señor. Llegará un momento en el cual sonará una trompeta, Iglesia de Burgos, y la Biblia nos dice que habrá dos grupos. Primero los muertos en Cristo, y Dios da honra a aquellos que primero se la ganaron. Y los muertos resucitarán, y Dios les dará un cuerpo glorificado y ascenderán a los aires. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y transformados y arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. La Biblia nos dice que Dios nos dará un cuerpo glorificado. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, se resucitará cuerpo espiritual. La Biblia nos dice que del cielo de Dios, al final, en la eternidad, descenderá una ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Es una ciudad literal, de la cual se le revela a Juan incluso las medidas que tiene. Será una ciudad gigantesca, tendrá 2.400 kilómetros de largo, 2.400 kilómetros de ancho y 2.400 kilómetros de alto. Si fuera un cubo, tendría un volumen de 13.824 kilómetros cúbicos, pero si como yo creo es piramidal, pues del templo de Dios sale un río que desciende, y para eso se necesitaría esa forma piramidal, tendría esta ciudad, o tendrá, 6.912 kilómetros cuadrados. Para que nos hagamos una idea de lo grande que es esta ciudad, imagínate un piso aquí, ahora, en la tierra, digno de un rey, con 5.000 metros cúbicos. ¿Y qué es 5.000 metros cúbicos? Si cogemos una habitación de 10 metros por 10, esto nos da una habitación de 100 metros cuadrados. Es una habitación grande, ¿verdad? Esa sola habitación es prácticamente más grande que la inmensa mayoría de las casas de los que me están escuchando. Pero si esa habitación tiene techos de 3 metros de altura, eso implica que esa habitación de 100 metros cuadrados y 3 metros de altura tiene 300 metros cúbicos. ¿Cuántas habitaciones como esa hay en un piso de 5.000 metros cúbicos? Estás echando cuentas, ¿verdad? Bueno, si son 300 metros cúbicos una habitación de 100 metros cuadrados con techos de 3 metros de altura, son 300, 10 habitaciones como esas darían 3.000, pero son 5.000, no pueden ser 20, te lo digo. No llega a 17. 17 habitaciones de 100 metros cuadradas cada uno, con techos de 3 metros de altura. Es una buena casa, ¿verdad? ¿Sabes cuántas casas o moradas como esta que te acabo de decir, de 17 habitaciones de 100 metros cuadrados, con techos de 3 metros de altura, caben en esa ciudad, la Nueva Jerusalén? Si descontamos que de 3 partes, 2 sean para parques, avenidas, jardines y lugares hermosos, de 3 partes, 2, ¿sabes cuántos apartamentos como el que te he dicho caben en esa ciudad? 1.152 millones de millones. 152 billones con B
de palacios. Ahora entendemos que la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que en esa ciudad van a morar todos los santos del Antiguo Testamento, todos los salvos del Nuevo Testamento, la Iglesia de Jesucristo de todas las épocas, las miriadas y miriadas de ángeles, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En esa ciudad, en ese tiempo, hermano, no habrá llanto ni clamor, porque Dios enjugará toda lágrima. Si usted prueba una lágrima, se dará cuenta que sabe salada, porque una lágrima está compuesta de agua, sal y otras sustancias. Pero si usted lleva a analizar esa lágrima, lo que nunca verá el análisis es lo que hay detrás de cada lágrima. El ácido de una vida agriada, el veneno de un recuerdo amargo o los fragmentos de un corazón quebrantado. Pero en el cielo no hay pesares, no hay accidentes, no hay malas noticias, no hay fracaso, no hay persecución. Es la posesión plena y perfecta de una vida siempre entera y sin fin. La completa satisfacción del ser humano, sin temor de pérdida, deterioro ni alteración. Como dijo el poeta, ¿cómo será desembarcar y encontrarse en el cielo? Coger una mano y descubrir que es la de Dios, respirar un aire desconocido y comprender que es celestial, sentir renovadas fuerzas y descubrir que se ha adquirido la inmortalidad, pasar de la tempestad a la calma incesante, despertar y hallarse en casa, en tu casa, porque donde ahora estamos viviendo no es nuestro verdadero hogar. Esta es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Incorruptible porque no se echa a perder jamás. Incontaminada porque no se puede ni ensuciar ni afear. Y inmarcesible porque no se puede marchitar ni deteriorar de manera alguna. La Biblia nos dice que el Señor, en el juicio de galardones, nos dará coronas que serán nuestras recompensas. Pero también nos dice que los 24 ancianos, que es un tipo de la iglesia en el cielo, se quitan las coronas delante de aquel que es cordero inmolado y tiran las coronas delante de él diciendo: Santo, Santo, digno eres tú. Por lo tanto, las coronas no es el verdadero galardón. ¿Qué es el galardón? Todos los que vayamos al cielo seremos salvos. Gozaremos del cielo para siempre, pero no todos tendremos la misma capacidad de gozo. Seremos como vasos de diferente capacidad, llenos hasta rebosar, de 1, de 2 y de 3. El de 1 estará lleno hasta rebosar, el de 2 hasta rebosar y el de 3 hasta rebosar. Pero si algo entendemos en las Escrituras es que la vida eterna es algo dinámico, no estático. Por lo tanto, la vida eterna y su disfrute será un crecimiento interminable. Por lo tanto, la primera definición es incompleta. Los galardones no son vasos de diferente capacidad llenos hasta rebosar, sino vasos elásticos que irán ensanchándose en capacidad de gozo por toda la eternidad, creciendo en el conocimiento de Él, su anchura, su profundidad y su altura. El de 1 pasará a 2, el de 2 a 3, el de 3 a 4, el de 2 pasará a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, el de 3 pasará a 6, de 6 a 9, de 9 a 12, creciendo por toda la eternidad. Y hermanos, aun en la eternidad y con los cuerpos glorificados, jamás podremos llegar a entender la profundidad de su riqueza, de su grandeza y de su inmensidad. Mirad, hermanos, ahora estamos agobiados, pero nos espera la Jerusalén celestial. Nos espera allí un lugar de adoración, un lugar de conocimiento, un lugar, hermanos, donde por fin será quitada esta nuestra naturaleza pecaminosa
Ese clamor que decía Pablo, ¡ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando estemos con Él, ya no habrá ese ay de mí, sino quitará el Señor toda corrupción y con un cuerpo perfecto y glorificado podremos estar para siempre en la presencia del Señor. Y te voy a decir dos últimas cosas. La primera, ese lugar que tantos anhelamos, no solamente será un lugar bello, hermoso, un lugar de conocimiento y de adoración, un lugar santo y perfecto, sino que allí estarán todos los santos de todas las épocas, de todos los tiempos. Allí estarán los que nos precedieron, nuestros seres queridos. Muchas veces me preguntan, Raúl, ¿en el cielo nos conoceremos? Nuestros seres queridos nos conocerán y nosotros podremos conocerlos a ellos. El ser humano es una tricotomía, espíritu, alma y cuerpo. En el alma hay tres habitaciones distintas, pensamientos, sentimientos y voluntad. Y en el espíritu también hay tres habitaciones, que es conciencia, que es la capacidad de comunión y la capacidad de intuición. La capacidad de intuición es la forma con la cual Dios conoce todas las cosas sin haberlas visto, experimentado ni aprendido anteriormente, sino que sabe todas las cosas de forma intuitiva. Antes de Adán pecar, esa cualidad del espíritu humano estaba desarrollada en Adán, en pequeña escala comparada con Dios. Pero cuando despertó del sueño y vio a Eva, no hizo falta que Dios le dijera nada, sino que cuando la vio reconoció que lo que estaba viendo era carne de su carne y hueso de su hueso. Por eso dijo, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado, porque veo en ella carne de mi carne y hueso de mi hueso. Dice la Biblia que ahora vemos oscuramente a través de un espejo, pero que en aquel tiempo el espejo será quitado. Solamente dos pasajes. Cuando murió el niño pequeño de David, y David, mientras estaba el niño enfermo, ayunaba y lloraba, pero cuando se dio cuenta que el niño había muerto, escuchar, es muy fuerte esto, se lavó, se ungió, entró en el templo de Dios, adoró y pidió de comer. Y dijeron todos, se ha vuelto loco. ¿Cómo puede ser esto? Si cuando el niño estaba enfermo ayunaba y clamaba y se vistió de cilicio y no comía. ¿Cómo puede ser que ahora que el niño ha muerto haga todo esto? Y David dijo, mientras el niño estaba enfermo, yo pensaba, quizá Dios tenga compasión de mí y sane al niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué voy a orar? Él no puede venir a mí, pero yo sí puedo ir donde está Él. ¿No te das cuenta con qué confianza David decía y creía que cuando fuera donde estaba Él iba a reconocerle? ¿Os acordáis de la historia del rico y Lázaro? Como mientras el rico es atormentado, levantó los ojos y sin haber visto anteriormente, no a Lázaro que lo conocía, sino a Abraham, dijo, Padre Abraham. ¿Lo recordáis? ¿Cómo supo que era Abraham? Podía reconocer a Lázaro, el mendigo que estaba en la puerta cuando estaban viviendo en el mundo. Es más, recordaba a sus hermanos. Manda ahora a Lázaro para que mis hermanos no vengan a este lugar. Cuando estemos en el cielo, ¿qué te piensas? ¿Que vamos a ser unos desconocidos? ¿O que Dios va a borrar nuestras mentes y nos va a hacer como robot? No, vamos a recordar las cosas. Y escuchar, el hijo de David murió siendo un niño. Eliseo murió enfermo de la enfermedad que murió.
Juan cuando murió tenía cerca de 100 años. ¿De verdad te crees que en el cielo va a haber un anciano de 100 años, personas enfermas que no puedan andar, que estén en silla de ruedas o que todavía su cuerpo esté afectado, o niños pequeños que partieron siendo niños? No, hermanos. Cuando veamos a nuestros seres queridos, no van a estar debilitados por la enfermedad, ni golpeados tampoco por estas, porque tenemos que reconocer que en ocasiones este cuerpo enfermo se convierte en una prisión. El alma nunca envejece, pero el cuerpo se desgasta. El que vio partir a sus seres queridos consumidos por la enfermedad, ¿de verdad te piensas que le vas a ver allí así? No. Tampoco le verás anciano, viejo, débil o debilitado. Tampoco verás un niño pequeño, sino que verás a tus seres queridos en la perfección física, moral y espiritual, con un cuerpo glorificado, jóvenes, sanos, perfectos. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas estar con nuestros seres queridos? Estar juntos por toda la eternidad. Eso no hay nadie que nos lo pueda robar. Satanás le quitó a Job muchas cosas, pero jamás le pudo quitar la fe genuina que tenía en el Dios Todopoderoso. Y nada va a lograr que esta fe se debilite. Ni la pandemia, ni el luto, ni la escasez, ni los problemas. Podemos sufrir y pasarlo mal. Estaremos agobiados. Quizá a veces la situación nos supere, pero no vamos a ser derribados ni tampoco destruidos, porque tenemos nuestra mirada fija no en este mundo, no en estas casas, no en los 4 mercados. Nuestra mirada está fija en Jesús y en la Jerusalén celestial, el estar con nuestros seres queridos. Por último, cuando abracemos a nuestros seres queridos, a lo lejos veremos a uno con el pelo blanco, sus ojos como llama de fuego, sus pies bruñidos como el bronce, sus manos y sus pies se les verán traspasadas, como ya lo vio Juan en el cielo, un cordero como inmolado. Y te digo algo, cuando nos postremos a sus pies, no le podremos decir, lo hemos conseguido, sino que tendremos que besar sus pies y decirle, lo has conseguido. No entiendo cómo lo has hecho, pero me has traído aquí, porque si llegamos al cielo, no va a ser por nuestra fuerza, ni por nuestros méritos, ni por nuestras capacidades, sino porque Él está en nosotros. Y cuando nosotros decíamos, no puedo, Él decía, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy el que te levanto con mi mano derecha. No temas, yo estoy contigo. Lo has conseguido, Señor. Estamos hoy aquí. Hoy estamos aquí y te damos la gloria a ti. Un abrazo para todos mis hermanos y mis hermanas. Estoy deseando estar junto con vosotros. Os amo, os quiero, os respeto y deseo que la gracia de Dios esté en vuestros hogares. Que Dios os bendiga mucho.